Hola queridos amigos, antes de comenzar nuestro video quiero aclarar algo, los ingresos de este canal se destinan a la educación de dos pequeños niños. Les agradecería mucho si se suscriben y dejan aunque sea un pequeño comentario. Ahora sí, podemos continuar con nuestro video. Que lo disfruten. Desde el principio ya lo estaban haciendo. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración. No ocurre únicamente dentro de ustedes. También sucede en el campo, en el entorno, en el espacio que los rodea. Lo que la mayoría de las personas no percibe es esto, ya están manipulando la energía. Pero lo hacen de manera inconsciente, dispersa, sin enfoque y sin darse cuenta. Cuando no hay conciencia, los resultados parecen aleatorios, caóticos e impredecibles. Sin embargo, en el momento en que reconocen que el mundo externo es solo un espejo que refleja sus vibraciones, la vida comienza a transformarse de manera casi sobrenatural. Esa es la verdad que la gente ha olvidado. Ustedes no están separados de la energía que desean influir. Están completamente dentro de ella, son una extensión del campo en el que habitan. Y están intentando darle forma. Yo no escucho sus palabras ni sus esfuerzos, escucho su estado. Esa es la conexión con el subconsciente. Existe una corriente invisible que atraviesa todo lo que piensan, dicen y hacen. Deténganse un instante. Recuerden un acontecimiento en su vida que parecía casual, un encuentro perfectamente sincronizado, una oportunidad que apareció de la nada o un momento en el que sabían lo que iba a suceder. Eso no fue un accidente. Fueron eventos cuánticos. El campo estaba respondiendo a sus frecuencias. Y lo más interesante es que no es su mente consciente la que hace el trabajo pesado, sino su subconsciente. El subconsciente no atiende lo que dicen, sino lo que realmente creen y sienten. Responde constantemente a las emociones y expectativas que se han convertido en hábito. Por eso las afirmaciones sin apoyo emocional suelen ser insuficientes. Las visualizaciones llenas de dudas se derrumban porque la conexión subconsciente está rota. Los eventos cuánticos no son magia ni truco. Son el resultado de la interacción entre su mundo interior y la trama cuántica de la realidad. Ustedes envían pensamientos, emiten señales. Sus emociones son como imanes. La claridad de esa transmisión depende de la armonía entre esas señales y su subconsciente. Si hay desajuste, surge interferencia, si hay coherencia, el campo responde con nitidez. Miren su vida. Las condiciones en las que se encuentran, las relaciones que los rodean, las oportunidades o la ausencia de ellas. Todo eso es el reflejo de las señales que han emitido hasta ahora. No es un juicio, es física. Cuando lo comprenden, dejan de culpar al azar y de sentirse víctimas del destino. Descubren que siempre se han estado moldeando a sí mismos. Aquí es donde la mayoría se detiene. Creen que significa controlar cada pensamiento, cada emoción y cada acción en un nivel microscópico. Pero eso sería agotador. El campo no funciona así. Lo importante no es controlar todo, sino generar una señal dominante. Una señal tan fuerte que los momentos de duda o las emociones negativas pierdan relevancia. Se convierten en un faro, no en una vela temblorosa. En un nivel más profundo, cuando su subconsciente se alinea con su conciencia, la intención recibe respuesta del campo. Entonces comienza la verdadera transformación. La sensibilidad, justo ahí empiezan a ver. Las sincronías se multiplican, las oportunidades aumentan, la vida se acelera y los eventos cuánticos emergen. Cosas que desafían la lógica y ponen a prueba las explicaciones. No se trata de trabajar más, sino de transmitir señales más claras. La mayoría vive en contradicción. Dicen lo que desean, piden abundancia, pero cargan dentro la sensación de carencia. Anhelan amor, pero emiten miedo. Sueñan con éxito, pero su subconsciente sostiene la creencia de no ser valiosos. Y el campo no responde a las palabras, sino al cuerpo, a la respiración, a la vibración. Por eso la conexión subconsciente lo es todo.
Aquí empieza lo emocionante. Si aprendieran a influir y fortalecer este proceso de manera consciente, si pudieran purificar la señal que ya emiten y lograr sincronización interna, entonces un mundo en armonía con el campo cuántico sería posible para ustedes. La vida que sueñan no es algo que se construye paso a paso, es una frecuencia en la que deben enfocarse. Esa frecuencia ya los está esperando. Piensen un momento, ya están afectando la energía. Incluso sin esfuerzo, están en interacción con el campo. Las señales que moldean su vida ya se están transmitiendo. La verdad es que, aún sin conciencia, están creando eventos cuánticos. ¿Qué sucede cuando son plenamente conscientes del proceso? Ahí comienza la transformación. En la siguiente parte veremos cómo alinear mente, corazón y cuerpo, cómo convertir la energía dispersa en comando. Porque lo que el campo no puede ignorar es una señal coherente. Ese es el punto donde la teoría se convierte en práctica. Pero antes de avanzar, les dejo una pregunta: ¿están listos para abrir el siguiente nivel? Hasta ahora han enviado señales al campo. Pero la mayoría lo ha hecho sin guía, sin reconocer que parte de ustedes llevaba el control. La verdad es que no todas las partes son iguales. El poder no proviene de manipular la energía a la fuerza, sino de armonizar sus sistemas internos. Cuando su mensaje se vuelve incuestionable, el campo debe responder. La mayoría, en cambio, camina con ruido energético. La mente piensa una cosa, el corazón siente otra y el cuerpo actúa diferente. Eso neutraliza las frecuencias y genera confusión. El campo no sabe cómo reaccionar ante una señal así. Es como escuchar una radio llena de estática. Aunque estén en la frecuencia correcta, el ruido ahoga el mensaje. Pero la coherencia lo cambia todo. Cuando sus ondas cerebrales, ritmos cardíacos y sistema nervioso se alinean, se convierten en un diapasón. La realidad que desean entra en resonancia con ustedes. Sus pensamientos ya no contradicen sus emociones. Sus deseos dejan de pelear entre sí. Sus creencias se armonizan con su cuerpo. La mente deja de ser enemiga. Entonces la señal que envían deja de ser un susurro y se convierte en un mandato. Las investigaciones muestran que el corazón genera un campo electromagnético mucho más poderoso que el cerebro. Ese campo no se queda en el pecho, se expande hacia afuera, afectando a las personas, los eventos y el entorno. Cuando combinan la energía coherente del corazón con la intención enfocada de la mente, transmiten al campo cuántico una emisión fuerte y constante. Y lo más hermoso es esto: no necesitan ser perfectos. No tienen que reprimir cada pensamiento negativo ni eliminar cada emoción difícil. La coherencia no es perfeccionismo. La coherencia es el poder de la armonía interna. La perfección, el dominio, ahí está la clave. Cuando construyen una base lo suficientemente sólida, las olas ocasionales no los desvían. El caos pierde fuerza, ustedes permanecen en el centro. ¿Cómo se logra? Con conciencia. Noten cuando reacciona su cuerpo. Cuando están tensos, cuando la mente corre, cuando la respiración se vuelve superficial. En ese instante, recójanse. Regresen al cuerpo. Suavicen la respiración, tranquilícense. Sumérjanse en la profundidad del corazón, entren en el presente. Luego definan una intención clara. Que esa intención nazca de la confianza, no de la desesperación. Imaginen, ya han obtenido el resultado que desean. Sientan esa emoción. Permitan que lo que ya poseen se manifieste. Dejen que su cuerpo memorice ese estado. Cuanto más lo repitan, más natural se vuelve. Dejan de perseguir la realidad y comienzan a atraerla hacia ustedes. La gente suele preguntar, ¿cuánto tiempo tarda en verse el resultado? La pregunta más precisa es, ¿cuánto tiempo están dispuestos a practicar? Continúen hasta que la coherencia se convierta en parte de su identidad. Porque en ese punto la alineación se vuelve su configuración predeterminada. El campo no tiene otra opción, debe responder. Detengámonos aquí un instante.
Si este mensaje les resuena, quizá algo dentro de ustedes ya esté despertando. Si sienten, esto es lo que buscaba, entonces es una invitación. Este campo existe para ayudarlos a sostener su resonancia. Si están listos, profundicemos aún más en esta conversación. Piensen en el área de su vida donde más excluidos se han sentido. No es una debilidad, es una puerta. Al nombrarla, su influencia disminuye. La transformación comienza allí. Ahora ya conocen la diferencia entre energía dispersa y energía alineada. Pero la siguiente capa es donde todo realmente cambia. La coherencia por sí sola no basta. Existe un mecanismo más profundo, una danza entre ustedes y el campo. Esa danza determina si sus intenciones se convierten en hechos reales. Comienzan a descubrir el mecanismo oculto detrás de la arquitectura cuántica. Posibilidad, expectativa y colapso de la onda. Los pequeños cambios internos se expanden en ondas hacia afuera y reorganizan la estructura fundamental de la realidad. ¿Por qué algunas personas experimentan saltos cuánticos sin esfuerzo, viven sincronías con facilidad, mientras que otras, por más que lo intenten, permanecen atrapadas en el mismo ciclo? La respuesta está en la danza entre coherencia y posibilidad. En física cuántica hablamos de funciones de onda. Posibilidades que existen simultáneamente hasta que algo las convierte en un único resultado. En el nivel subatómico, la realidad es una sopa de probabilidades esperando cristalizar. ¿Qué colapsa la onda? ¿Qué decide qué versión de la realidad será su experiencia? La respuesta, el observador. Pero no un observador pasivo. No alguien que mira la vida desde lejos. El observador activo. El enfoque, la expectativa y la creencia son la aguja que convierte el potencial en forma. Aquí es donde la mayoría tropieza. Practican visualizaciones, pero sin creencia ni expectativa esas prácticas quedan vacías. La verdadera transformación comienza cuando se convierten en observadores activos. Cuando su fe, intención y expectativa se unen, la onda colapsa, las posibilidades toman forma y la realidad se cristaliza. Muchos han declarado sus intenciones, han repetido afirmaciones, pero debajo llevaban inscrita una duda invisible. Miedo y limitaciones. Miraban sus cuentas bancarias esperando carencia. Miraban sus relaciones esperando rechazo. Miraban sus cuerpos esperando fracaso. Y el campo respondía a eso. No porque los castigara, sino porque respondía a la señal dominante. Su mente consciente puede decir, estoy en abundancia. Pero si su subconsciente ejecuta otro programa, nunca será suficiente. El campo no responde a las palabras superficiales, sino a la vibración profunda que emiten. Por eso tantos se sienten atrapados. Creen hacer todo bien, repiten rituales, afirmaciones, pero como las expectativas subconscientes no cambian, los resultados permanecen iguales. La verdadera magia comienza aquí. Cuando alinean no solo sus pensamientos, sino también sus creencias y supuestos, las posibilidades en el campo cuántico empiezan a transformarse. La manera en que se sostienen, piensan y sienten, son las palancas que inclinan la realidad a su favor. No necesitan cambiar toda su vida de la noche a la mañana. Basta con que la función de onda tenga el impulso suficiente para inclinarse hacia la dirección deseada. Imaginen, caminan por un pasillo lleno de puertas. Cada puerta representa una versión posible del próximo instante, del próximo día, del próximo capítulo. No abren todas. Abren la que esperan. Y esa expectativa se moldea con la historia de su subconsciente y con sus emociones dominantes. Por eso algunas personas viven cambios súbitos e inesperados, porque han modificado su línea base. El campo de posibilidades se ve obligado a reorganizarse. El punto crucial es la expectativa. No puede fingirse. Si gritan soy rico pero dentro aún temen sus facturas, el campo responde a la vibración, no a las palabras. El campo no se engaña. Escucha su frecuencia emocional real.
Por eso el verdadero trabajo consiste en suavizar el impacto de las suposiciones limitantes, aflojar los nudos de resistencia y entrenar cuerpo, mente y corazón en una nueva línea base de posibilidad. En la práctica, significa elegir respirar en lugar de perderse en el miedo. Significa elegir imaginar lo mejor, aunque sea por un instante, en lugar de prepararse para lo peor. Ensayar el éxito en su sistema nervioso, visualizar la victoria en su mente. Con el tiempo, esas pequeñas elecciones se convierten en grandes transformaciones. El campo de posibilidades se reorganiza. Los eventos se alinean. Las sincronías se multiplican. Se abren puertas que antes ni siquiera sabían que existían. Porque han obligado al universo a hacerlo. No por fuerza, sino por la claridad que nace de la entrega. Porque enviaron una señal lo suficientemente fuerte de la realidad que desean vivir. Detengámonos aquí. ¿Pueden sentir ese movimiento interno? ¿Pueden reconocer las áreas donde sus viejas expectativas han estado moldeando silenciosamente su vida? Esa conciencia es una puerta. Porque lo que vamos a descubrir ahora es la esencia del paradigma, la razón por la cual las personas sabotean sus propias manifestaciones sin darse cuenta. La clave no es el control. La clave es la entrega. Y paradójicamente, al soltar, ganan más. Cuando dejan de intentar dominar el campo y comienzan a alinearse con él, surge el verdadero impacto. La mayoría lo aprendió al revés. Nos enseñaron a apresurarnos, a forzar. Pero el verdadero poder está en la valentía de soltar. Empujar, forzar, luchar para alcanzar la vida deseada, puede dar algunos resultados en el mundo material. Pero en el campo cuántico genera fricción. Porque este campo no responde a la fuerza, sino a la alineación. Y la alineación muchas veces se siente como entrega. Pero entrega no es rendirse. No es renunciar a lo que desean. No es pasividad ni pereza. La verdadera entrega es soltar el control. Es dejar de intentar gestionar en detalle cómo se cumplirán sus deseos. Es confiar. Confiar en la inteligencia del campo, sostener la frecuencia y permitir que los detalles se organicen por sí solos. Piensen en una semilla que siembran. No la arrancan cada día para comprobarla. Preparan la tierra, la riegan, confían en el proceso. El paradigma es este: cuanto menos intervienen, cuanto menos energía ansiosa y controladora aplican, más rápido florece todo. Cuando se entregan, dejan de enviar señales contradictorias. Al decir confío, abandonan la obsesión silenciosa con el resultado. Cuando realmente sueltas, cuando dejas el control, tu conexión subconsciente con el campo se abre con más fuerza. Ese es el arte. Y es justo lo que la mayoría pasa por alto: no puedes forzar a tu subconsciente a alinearse. Solo puedes invitarlo. Puedes crear las condiciones. Cuando tu sistema nervioso se relaja, tu respiración se profundiza, tu corazón se suaviza y tu energía vibra desde la paz y no desde la desesperación, entonces suceden cosas mágicas. Ya no eres el buscador. Te conviertes en la señal misma. Dejas de perseguir y comienzas a atraer. Dejas de intentar realizar y te transformas en la manifestación de lo que deseas. El campo escucha. Se reorganiza. Entrega. No como un premio, sino como un espejo, porque lo que está grabado en el corazón del Quantum es la confianza. Es la certeza que dice: si yo me alineo, el universo se alinea. Si yo me convierto en la manifestación, la realidad se reconfigura. Si yo soy, el mundo lo refleja. Pero aquí surge el desafío. Entregarse no resulta natural. Una mente acostumbrada al control pide cronogramas, garantías, pruebas. Quiere saber cuándo y cómo ocurrirá todo. Cuanta más certeza exiges, más resistencia generas. Cuanto más aprietas, más rígido se vuelve el campo. El proceso se vuelve paradójico. Definen su intención, alinean su vibración y luego la emiten. Sueltan la microgestión. Dejan el calendario, las prisas, la obsesión por los detalles.
La realidad los pone a prueba, pero esa prueba les otorga una fuerza que nunca antes habían tenido. La gente suele preguntar, ¿me entregué o me rendí? La respuesta es simple. La entrega se siente ligera, abierta. Rendirse pesa, es un derrumbe. La entrega los sostiene, los deja abiertos a las posibilidades. Rendirse cierra la puerta de la magia. Ahora piensen, ¿hay áreas en su vida donde aún intentan forzar los resultados? ¿Dónde sostienen la energía tan rígidamente que no puede moverse? ¿Y si pudieran soltar? ¿Y si aflojaran el agarre y confiaran en el proceso? Porque la verdad es que el universo está programado para apoyar la coherencia. El campo quiere alinearse con ustedes. La vida no está en su contra, está a su favor. Evolución, expansión, creación. No están abandonando su poder, al contrario, están entrando en una corriente más profunda. Y ahora llegamos al último tramo. Vamos a unirlo todo. Hemos explorado la conexión subconsciente. Hemos comprendido la coherencia. Hemos visto el poder de la entrega. El siguiente paso es integrar todas estas piezas y entender cómo ocurre la verdadera creación. Porque la creación nace de la unión de pensamientos, creencias, emociones y entrega. Entonces el universo comienza a danzar con ustedes. Sí, queridos amigos, si desean que continúen este tipo de videos, les agradecería que se suscriban al canal, den me gusta y dejen un comentario. Hasta pronto y que permanezcan en el amor.